La madrugada caía espesa sobre la autopista México-Querétaro. El cielo parecía una sábana oscura y el aire frío se metía por cualquier rendija, adormeciendo los sentidos. Una neblina fina abrazaba el asfalto, como si el mundo entero hubiera decidido callar de golpe. Eran las 3:14 de la mañana cuando Tomás Ramírez, taxista desde hacía más de una década, conducía con la mirada fija en el camino, hipnotizado por los faros de su viejo Suru que cortaban la penumbra como cuchillas. No había autos, no había ruido, solo un vacío inquietante que parecía tragarse la noche. En el interior del vehículo, el sonido del motor se mezclaba con un programa de boleros antiguos que salía de la radio, esas canciones melancólicas que a Tomás le gustaban porque le recordaban a los bailes con Margarita en las fiestas de barrio. Mantenía el asiento un poco inclinado hacia atrás, un truco aprendido a base de años para no destrozarse la espalda en jornadas interminables. Sus manos, endurecidas por el trabajo, sujetaban el volante con firmeza, los párpados pesaban, y no solo por el cansancio físico, sino por el desgaste de tantos días idénticos. Esa noche, después de dejar a un cliente en Tepoztlán, había decidido regresar por la carretera libre. No quería más pasajes. Su único deseo era llegar a su pequeño departamento, calentar lo que quedara en la olla y dejar que el sueño lo venciera. Pero las noches tienen la mala costumbre de sorprender a quien se siente más solo. A la altura del kilómetro 94 lo vio, una silueta solitaria caminando por el arcén, descalzo, vestido con una túnica blanca que llegaba hasta los tobillos. Parecía un actor que se había escapado de una obra de teatro o una figura arrancada de otra época. Su cabello oscuro y largo caía desordenado por los hombros, y una barba espesa enmarcaba un rostro extrañamente tranquilo. Caminaba despacio, sin miedo, como si el frío no lo tocara. Tomás no lo pensó demasiado, pisó el freno. El hombre se giró despacio, lo miró con unos ojos que parecían atravesar la oscuridad y asintió con la cabeza, como si ya supiera que el taxi se detendría. Sin decir nada, abrió la puerta trasera y se acomodó suavemente en el asiento. «Gracias por detenerte», dijo con una voz profunda, cálida, casi hipnótica. Tomás lo observó por el retrovisor, frunciendo el ceño. «¿No es común ver gente así a esta hora? ¿Necesita que lo lleve a algún lado?», preguntó, intentando sonar casual. «A donde tú vayas está bien», respondió el hombre, con una serenidad que desarmaba cualquier sospecha. Por un momento Tomás pensó que era un vagabundo, tal vez alguien que había escapado de un albergue o un hospital, pero algo en su presencia le hacía descartar el miedo. Había una calma que no podía explicar, como si el desconocido hubiera traído un pedazo de silencio dentro del auto. Reinició la marcha. Pasaron varios kilómetros sin hablar. Solo el zumbido del motor y la radio llenaban el aire, hasta que la curiosidad fue más fuerte que el silencio. «¿Cómo se llama, patrón?», preguntó Tomás. «Jesús», respondió el hombre con absoluta naturalidad. El nombre le cayó a Tomás como un balde de agua helada. No por susto, sino porque esa palabra despertó algo enterrado en su pecho. «Jesús, buen nombre», murmuró. «Mi madre siempre decía que quien lo lleva en el corazón nunca anda solo». El pasajero sonrió con suavidad. «Tu madre tenía razón», dijo. Tomás giró la cabeza un instante, sorprendido, porque no recordaba haber mencionado a su madre en ningún momento. El taxímetro seguía girando, pero Tomás ya no pensaba en el dinero. Algo en ese hombre lo obligaba a dejar de lado la rutina, como si el tiempo dentro del auto se hubiera detenido. Quiso preguntarle de dónde venía, por qué iba descalzo, quién era realmente, pero ninguna palabra salía de su boca. Fue entonces cuando el pasajero rompió el silencio, como si pudiera leerle la mente. «Estás cansado, Tomás. No del trabajo, cansado de llevar en los hombros algo que ya no puedes cambiar». El conductor apretó el volante con fuerza. «¿Nos conocemos?», preguntó con voz baja. «Aún no», contestó Jesús, «pero lo haremos». El silencio volvió a apoderarse del taxi, pero esta vez no era incómodo, era denso, como si el aire hubiera cambiado de peso. Incluso la radio dejó de sonar. Tomás sintió que algo estaba por ocurrir, algo que no tenía que ver con una simple carrera nocturna. Tomás Ramírez no siempre fue taxista. Hubo un tiempo en que tuvo su propio taller mecánico en Iztapalapa, un lugar pequeño pero lleno de vida, donde se pasaba los días reparando motores mientras escuchaba cumbias en una radio vieja llena de grasa.
Era un hombre satisfecho, o al menos eso creía. Tenía una esposa, Margarita, que lo quería sin condiciones, y una hija que lo veía como a su héroe. Pero la rutina terminó por desgastar lo que parecía indestructible. La muerte de Margarita fue un golpe fulminante, un infarto mientras cocinaba un domingo cualquiera. Tomás no estaba allí, estaba en el taller reparando una camioneta que podía esperar. Desde ese día, la culpa se volvió su sombra. La casa se transformó en un mausoleo del dolor, las risas se apagaron, su hija comenzó a alejarse y él se hundió en un pozo que parecía no tener fondo. Las deudas lo obligaron a vender el taller y con el tiempo lo único que le quedó fue su viejo Tsuru 2002, que convirtió en taxi para sobrevivir. Desde entonces recorría la ciudad más que para ganar dinero, para distraerse de sí mismo. Cada pasajero era una excusa para no pensar, pero al final del turno el silencio lo alcanzaba de nuevo. Vivía en un departamento modesto en la unidad Vicente Guerrero, con paredes que parecían encoger cada año. Desde la ventana veía a los niños jugar en el patio mientras él fumaba en silencio, preguntándose si alguien lo recordaría el día que dejara de existir. Tenía 52 años, pero su espalda cargaba el dolor de alguien mucho mayor. Las noches en vela, las cenas rápidas de sopa instantánea y los recuerdos pesados eran su rutina. Su hija Daniela se había mudado a Toluca hacía 3 años y no habían vuelto a hablar. Ella lo acusaba de ser un hombre distante, incapaz de abrirse, y él nunca supo cómo pedir perdón sin quebrarse. Había perdido la fe en todo, en la gente, en el futuro y hasta en sí mismo. Cada día lo vivía como si se lo hubieran prestado, sin saber qué hacer con él. Tomás era un hombre que no buscaba problemas ni conversaciones innecesarias. Cobraba lo justo, cumplía su trabajo y prefería mantenerse en silencio. Las madrugadas eran sus horas favoritas porque nadie le pedía explicaciones, nadie preguntaba por su vida, y él podía concentrarse en lo único que sabía hacer, manejar. Esa noche, cuando se detuvo para recoger a Jesús en medio de la autopista, su mente estaba enredada en 1000 pensamientos. Recordaba llamadas que nunca hizo, cartas que jamás escribió y disculpas que nunca tuvo el valor de pronunciar. Él no era de los que creen en señales ni en coincidencias. Si alguien le hubiera dicho que esa madrugada sería el inicio de algo que partiría su vida en dos, lo habría tomado como una broma. Pero ahí estaba, compartiendo el espacio con un desconocido que no encajaba en ningún estereotipo. No era alguien peligroso ni tampoco un mendigo buscando dinero. Tenía algo diferente, una calma tan extraña que parecía obligar al propio Tomás a enfrentarse a su interior. Las palabras que Jesús había pronunciado minutos antes seguían resonando en su mente: tú llevas un peso que ya no puedes seguir cargando. Y era verdad. Cada día de su vida había sido como llenar una mochila invisible con culpas, decisiones equivocadas, abrazos que no dio y frases que se quedaron atragantadas. Lo peor era que no sabía cómo vaciarla. Su manera de escapar era seguir manejando, como si cada kilómetro le diera unos minutos más para no pensar. La brisa de la madrugada se coló por la ventanilla y trajo consigo el olor a pasto mojado y tierra. Ese aroma le arrancó un recuerdo, la risa de Margarita cuando viajaban a Acámbaro en las vacaciones de Semana Santa, el viento despeinándola y el radio sonando con música ranchera. Tomás apretó la mandíbula. No podía permitirse sentir, no en ese momento. Pero el silencio de Jesús no ayudaba, era como un espejo que lo obligaba a mirarse a sí mismo, a enfrentarse a lo que había evitado durante años. En su pecho crecía la certeza de que ese viaje no era como los demás. Ese hombre no había subido para llegar a un destino cualquiera, sino para mostrarle un camino que él mismo había olvidado que existía. El motor del Tsuru rugía suave, como si entendiera que no debía romper ese momento. Tomás fijaba la vista en el asfalto, evitando mirar por el retrovisor, aunque podía sentir la presencia de su pasajero cada vez más cerca. El silencio de Jesús no era el de alguien distraído, era un silencio que parecía decir algo, un silencio que pesaba. Tomás aclaró la garganta, incapaz de soportar el vacío. ¿Y qué hace uno caminando solo por la autopista a estas horas?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Jesús respondió con una leve sonrisa. A veces el camino se abre sin previo aviso, y lo único que queda es seguirlo. Tomás frunció el ceño y soltó un bufido. Yo digo que es mejor saber a dónde se va. Si no, uno termina perdiéndose. Jesús no apartó la mirada de la ventana y respondió con calma:
¿Y tú, Tomás? ¿Sabes realmente a dónde vas? La pregunta lo descolocó. Rió, pero fue una risa seca, sin alegría. Al menos sé a dónde no quiero volver. Jesús asintió despacio y susurró casi para sí mismo, no se trata de huir, sino de sanar. Esas palabras le atravesaron el pecho como un cuchillo. Giró un poco la cabeza, solo para asegurarse de que el hombre seguía ahí, tranquilo, mirándolo sin juicio, como si lo conociera de toda la vida. Mire, patrón, dijo Tomás con voz tensa, no sé quién le contó cosas de mí, pero no me gustan los jueguitos. Si usted es de los que leen la mente o traen ideas raras, dígamelo ya. Jesús negó con suavidad. No leo nada. Solo escucho lo que has guardado durante demasiado tiempo. Un calor extraño le subió desde el estómago hasta el pecho. Era mezcla de enojo, miedo y algo más que no quería admitir. Nadie sabía lo que él sentía, nadie tenía por qué saberlo. No entiendo qué está diciendo, murmuró. Tu esposa se llamaba Margarita, dijo Jesús, sin elevar la voz. Amaba los girasoles y aquella tarde estaba preparando chiles rellenos con queso. Ella te esperaba, pero no llegaste. Eso es lo que más te duele. No el hecho en sí, sino que sabías que ella te estaba esperando. Tomás sintió un golpe en el pecho. Pisó el freno con fuerza y el auto se detuvo a un lado del camino. Las luces traseras iluminaron el asfalto vacío. Respiraba rápido, con las manos temblorosas sobre el volante. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe eso? Escupió entre dientes. Jesús lo miró directo a los ojos por el espejo y dijo, «Estoy aquí para que dejes de cargar solo». Tomás salió del auto casi de un salto. El aire helado le golpeó la cara. Se apoyó en el cofre mientras trataba de recuperar el aliento. Miró al cielo cubierto de nubes, buscando respuestas que no llegaban. ¿Un loco? ¿Un farsante? ¿O algo que no podía explicar? Se pasó las manos por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. Volvió a subir al coche y cerró la puerta con fuerza. No dijo una palabra, pero sabía que no podía simplemente abandonar al hombre en medio de la noche. Giró la llave de encendido. El suru respondió como si despertara de un largo sueño. Jesús permaneció en silencio, pero ya no era un silencio incómodo, era un silencio que llenaba el aire, que lo obligaba a enfrentar lo que venía. Mientras retomaba la carretera, el corazón de Tomás latía con fuerza y su mente era un torbellino. Parte de él quería entender, racionalizar lo que estaba pasando, pero otra parte sabía que había algo más grande que la lógica en juego. Algo le decía que ese encuentro no era casualidad. En medio de aquella mezcla de miedo, curiosidad y algo que casi parecía esperanza, Tomás comprendió que lo que estaba viviendo no era una simple charla con un pasajero extraño, sino el inicio de algo mucho más grande. La carretera se extendía frente a él como una línea infinita y el silencio dentro del taxi ya no era incómodo, se sentía como un acuerdo tácito, un pacto sin palabras. Sus manos seguían firmes en el volante, pero el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, como un tambor en una fiesta de pueblo. El aire nocturno entraba por la ventana, frío pero reconfortante, y por primera vez en mucho tiempo Tomás no encendió la radio. Intuía que cualquier sonido rompería la intensidad del momento, como si estuviera en medio de algo sagrado. Jesús permanecía sereno, mirando hacia adelante, hasta que habló con una calma que parecía venir de otro lugar. ¿Sabes cuántas personas has ayudado sin siquiera notarlo? Preguntó. Tomás soltó una risa corta, áspera, más cercana a la incredulidad que al humor. Ayudado, yo he fallado más veces de las que podría contar. No lo creas, respondió Jesús. Tus pequeños gestos cambiaron más vidas de lo que imaginas. Tomás no respondió. Esa idea le parecía absurda. Él no era un héroe, solo un conductor más en una ciudad llena de conductores. Pero Jesús continuó, con la voz firme pero suave, como quien enciende luces en un cuarto oscuro. ¿Recuerdas a aquella mujer que subió con un niño pequeño en Avenida Tláhuac hace unos años? La imagen apareció en su mente de golpe. La madre desesperada, el niño ardiendo en fiebre, su ropa empapada de sudor y lágrimas. Recordó que no tenían dinero y que aún así los llevó sin cobrar un peso hasta el Hospital Federico Gómez. Sí, respondió casi en un susurro. Iban al pediátrico.
El niño estaba muy mal. No pagaron, pero no importó. Ese niño vive, dijo Jesús con serenidad. Hoy va en secundaria y sueña con ser médico para salvar a otros como lo salvaron a él. Tomás sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder. El aire le pesaba en el pecho. ¿Y cómo puede saber algo así?, preguntó al fin, sin apartar la vista de la carretera. Lo importante no es cómo lo sé, contestó Jesús, sino que comprendas que lo que haces importa, incluso cuando crees que no. De pronto le vinieron a la mente otros recuerdos. Aquella joven que subió a su taxi en medio de una tormenta, llorando sin parar, empapada hasta los huesos. Él no le preguntó nada, solo la llevó a la dirección que le dio y le ofreció un chocolate de la guantera. La vio sonreír antes de bajarse. Fue la única sonrisa que vio en semanas. «¿Ella está bien?», preguntó casi sin darse cuenta. Jesús asintió. Con ese viaje recuperó la confianza en las personas. Hoy ayuda a otros como terapeuta. El pecho de Tomás se apretó. No sabía si creer lo que escuchaba, si pensar que aquel hombre era un farsante con buena memoria o algo imposible de explicar. Pero las palabras no sonaban como inventos. Sonaban como verdades que alguien debía decirle hacía tiempo. Has llevado ancianos que ya no tenían familia, borrachos que solo querían hablar con alguien, niños que buscaban volver a casa, mujeres con miedo, hombres rotos, continuó Jesús. A cada uno les diste algo: silencio, escucha, tiempo. Tal vez no lo llamas amor, pero lo fue. Tomás sintió que el pecho le ardía. Se frotó los ojos con una mano, sin dejar de conducir. No lloraba, pero algo dentro de él se estaba rompiendo y al mismo tiempo reparando. Recordó de repente a un anciano que recogió cerca del Metro Constitución, que hablaba solo como si discutiera con alguien invisible. Lo llevó hasta un asilo sin cobrarle. Nunca volvió a verlo. Él murió en paz, dijo Jesús. Y te nombró en su última oración. Tomás aflojó la presión sobre el acelerador. La autopista estaba vacía, y aún así sintió que el tiempo se había detenido. Por primera vez en años, sintió que su vida no era tan insignificante como creía. Sus acciones, por pequeñas que fueran, habían dejado huella. Nadie me lo dijo nunca, murmuró. Porque casi nadie se detiene a mirar lo que sembramos en otros, respondió Jesús. Pero tú has sembrado mucho más de lo que piensas. Tomás tragó saliva. Si es así, ¿por qué me sigo sintiendo vacío?, preguntó al fin. Porque aún no has perdonado a quien más lo necesita, dijo Jesús con serenidad. A ti mismo. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Sintió que el aire se le escapaba y que algo dentro de él se movía, como si por fin alguien hubiera dicho lo que llevaba años evitando escuchar. La madrugada comenzaba a desvanecerse. El horizonte se teñía de azul y el primer canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del motor. Jesús habló de nuevo. Hay un lugar al que tenemos que ir. Tomás lo miró por el retrovisor, desconfiado. ¿Cómo que tenemos? Usted dijo que iría a donde yo fuera. Y sigo cumpliendo eso, respondió Jesús, pero tú aún no sabes a dónde necesitas ir. Tomás pensó en negarse, en dejarlo en la siguiente gasolinera y continuar su vida gris. Pero algo lo detuvo. Después de todo lo que había escuchado, no podía simplemente alejarse. ¿A dónde?, preguntó finalmente. Tepoztlán, dijo Jesús. El nombre le golpeó el pecho. Conocía bien ese pueblo, con sus calles de piedra, los portales coloniales y el aroma a pan caliente en las mañanas. Ahí había pasado uno de sus últimos fines de semana felices con Margarita. Recordarlo dolía, pero Jesús solo sonrió y dijo: porque ahí es donde comienza el regreso. Tomás suspiró hondo, puso la direccional y tomó la desviación. No sabía por qué lo hacía, era como si sus manos se movieran solas. Tenía la sensación de que manejaba hacia un precipicio y al mismo tiempo hacia una oportunidad. El camino estaba casi vacío. Solo algunos tráileres pasaban en dirección contraria. El amanecer traía consigo el olor a tierra mojada, a vida nueva. Tomás rompió el silencio. ¿Y qué se supone que encontraremos allá? No se trata de encontrar, respondió Jesús, se trata de aprender a mirar de nuevo. La frase quedó flotando en el aire.
Podía sonar a filosofía barata, pero algo en su tono hacía que Tomás la creyera. Sin darse cuenta, comenzó a escuchar más con el corazón que con los oídos. Pasaron frente a un parador de carnitas y quesadillas. Tomás recordó cómo solía parar ahí con Margarita, y como ella decía riendo que la comida del alma no engorda. Jesús miró por la ventana. Reías mucho ahí, ¿verdad? Tomás asintió, tragando saliva. Sí, era fácil reír cuando ella estaba. Aún puedes reír, dijo Jesús. ¿No has olvidado cómo? No es eso, respondió Tomás con voz baja. Es que ya no tengo con quién. Jesús lo miró con una compasión desarmante. Tal vez eso esté por cambiar, susurró. Las palabras cayeron en Tomás como semillas en tierra seca. Quería creerlo, pero el miedo a volver a sentir lo dejaba paralizado. Finalmente llegaron al centro de Tepotzotlán. Las calles estrechas, los faroles que aún quedaban encendidos y el aroma a café recién hecho creaban una atmósfera casi fuera del tiempo. Tomás estacionó sin saber exactamente por qué ahí. Jesús bajó primero, caminando con calma, y Tomás lo siguió sin hacer preguntas. Avanzaban por los portales coloniales como si el mundo se hubiera detenido para ellos. Tomás miró a su alrededor. Cada esquina parecía devolverle una imagen de su pasado, cada adoquín era como un espejo donde veía reflejado al hombre que había sido. El aire de Tepotzotlán olía a pan recién horneado, a café y a ese incienso tenue que se cuela desde las iglesias en las mañanas. Era un lugar lleno de historia y, sin embargo, lo que más le pesaba no era el pueblo, sino su propia memoria. Jesús se detuvo en medio de la calle empedrada, giró lentamente hacia él y dijo en voz baja, pero firme: «Aquí no viniste a recordar, Tomás. Aquí viniste a perdonar». El conductor sintió que algo se le deshacía en el pecho. Como si su alma entendiera antes que su mente que algo estaba por suceder. Siguió a Jesús en silencio, casi sin pensarlo, hasta llegar a la entrada de una iglesia antigua. El campanario parecía cortar el cielo y las puertas abiertas lo invitaban a entrar con una solemnidad que imponía respeto. Tomás dudó. No había puesto un pie en un templo desde el día en que enterró a Margarita. Desde entonces, mirar un altar le producía rabia, como si Dios mismo le hubiera fallado. Pero algo lo empujó a cruzar el umbral esta vez. Dentro, el aire era fresco y el eco de sus pasos resonaba como un susurro en el espacio vacío. Las bancas estaban desiertas, los vitrales pintaban de colores las paredes y al fondo, una imagen de la Virgen del Carmen parecía mirarlo directo a los ojos. Jesús se detuvo frente al altar y le indicó con un leve gesto que se acercara. «Aquí puedes hablarle», dijo, casi en un susurro. Tomás frunció el ceño. ¿Hablarle a quién? A ella. A Margarita. Tomás dio un paso atrás. La garganta se le cerró. ¿Está jugando conmigo? No, respondió Jesús sin alterarse. Solo te invito a vaciar lo que nunca dijiste. ¿Y para qué? Ella ya no está. Jesús no replicó. Simplemente se sentó en una de las bancas y cerró los ojos, dejándolo a solas con el eco de su propio dolor. Tomás permaneció de pie un momento, inmóvil, sintiéndose como una estatua quebrada. Sus manos temblaban, no de frío, sino de miedo. Al final, se dejó caer en un banco del fondo. Cerró los ojos. El murmullo del viento colándose por las rendijas le trajo una imagen tan nítida que dolía. Margarita riendo en la cocina, cubierta de harina, sacando pan del horno. Recordó su voz seca diciéndole que no tenía tiempo, que el trabajo lo esperaba. Recordó la última vez que la vio, y cómo no llegó a aquella cita que para ella era importante. Sin darse cuenta, la primera lágrima le rodó por la mejilla. «Lo siento», murmuró. Las palabras salieron torpes, en desorden. «Perdóname por no estar, por no abrazarte, por no decirte cuánto te amaba. Perdóname por no saber que era la última vez». Y entonces todo se abrió. Habló de su miedo, de su culpa, de las noches en que se ahogaba en silencio. Las lágrimas le corrían sin que intentara detenerlas. Era como si cada palabra arrancara un peso de su espalda. Jesús seguía en silencio, sentado, como guardián de aquel desahogo.
Tomás se arrodilló. No por religión, sino por pura necesidad. El cuerpo le pedía rendirse, dejar de cargar. Abrió las manos temblorosas como si soltara algo invisible y susurró: «Ojalá pudiera saber cuánto te extraño. Ojalá pudiera saber que lo intenté, que sigo intentando». Respiró hondo. El pecho le dolía, pero al mismo tiempo sentía que algo se estaba deshaciendo, como un nudo que se libera. Y en esa mezcla de dolor y alivio llegó la calma. No era alegría, no era consuelo inmediato, pero sí una paz rara, como si alguien, en algún lugar, hubiera escuchado su voz. Jesús se levantó y se acercó despacio. «Lo dijiste todo», afirmó. Tomás asintió sin poder hablar. Tenía los ojos hinchados, pero el corazón más liviano. «¿Por qué siento que algo se fue? Porque soltaste lo que te ataba al pasado». Tomás miró una vez más el altar, con una mezcla de respeto y desconcierto. «Nunca creí en esto. No creo en rezar». «No rezaste, hablaste. Y eso a veces es lo más poderoso». Salieron de la iglesia. Afuera, el sol ya bañaba los techos del pueblo y el aire parecía distinto, más limpio. Tomás respiró hondo. Por primera vez en años, el aire le supo a vida. Caminaron por las calles lentamente. El mercado despertaba, el olor a tamales, el café de olla, el bullicio de los comerciantes. Tomás sintió el estómago vacío. «Voy por un café», dijo casi para sí mismo. Jesús asintió en silencio. Tomás se acercó a un pequeño puesto de madera. Una joven lo atendió con una sonrisa amplia. «Un cafecito bien cargado, jefe, para revivir a cualquiera». Mientras ella lo preparaba, Tomás la observó. Había algo en su mirada que le resultaba extraño, familiar. Entonces la chica lo miró fijo y dijo: «Usted me salvó hace años. ¿No me reconoce?». Tomás se quedó mudo. Era una noche lluviosa. Yo tenía 16. Estaba llorando cerca del metro Escuadrón 201. Usted no preguntó nada. Me llevó con mi tía. Me dio un chocolate. Me dijo que nadie debía cargar más de lo que podía. Tomás sintió que el corazón le daba un vuelco. Recordaba perfectamente esa noche. «No imaginé que alguien recordara eso», murmuró. «Yo nunca lo olvidé. Ese día decidí no volver con quien me hacía daño». Le entregó el café y una sonrisa agradecida. «Un hombre pasó hace unos minutos. Me dejó esto para usted». Le dio un papel doblado. Tomás lo abrió con manos temblorosas. La letra era clara. «La luz que das regresa cuando menos lo esperas. Gracias por no ignorarme. No estoy lejos». Tomás levantó la mirada, buscando a Jesús. No estaba. Giró por todas partes, corrió hasta la esquina, preguntó a los vendedores. Nadie lo había visto. Nadie recordaba a un hombre vestido de blanco. Era como si se lo hubiera tragado el mercado. Volvió al puesto. La joven lo miraba con ternura. «¿Está bien, señor?» «Sí», respondió Tomás despacio. «Es solo que a veces uno no sabe si está soñando o viviendo algo que le cambiará la vida». Ella sonrió. «A veces es lo mismo». Tomás guardó la nota en el bolsillo con el cuidado de quien guarda una reliquia. No entendía del todo lo que había pasado, pero sabía algo con certeza: ya no era el mismo hombre que había llegado a ese pueblo. Ese hombre lo había mirado de una forma que nadie más lo hacía. Era como si pudiera ver más allá de su piel, directo a las capas que Tomás había enterrado por años. Y ahora, más que nunca, sentía una necesidad urgente de hallarlo otra vez. Sus pasos por el mercado eran automáticos, casi como si flotara. Sostenía la taza de café que ya estaba fría, sin tomar un sorbo, sus ojos revisando cada puesto, cada sombra, con la esperanza de encontrar aquella presencia que se había desvanecido tan rápido como llegó. El reloj apenas había avanzado unos minutos desde que Jesús desapareció, pero para Tomás parecía que el mundo entero se había detenido en el aire. Se dejó caer en una banca de piedra frente a una fuente que ya no tenía agua. Sacó la pequeña nota que había guardado en el bolsillo y volvió a leerla. «No estoy lejos». 3 palabras que pesaban como una piedra en el pecho. ¿Qué significaba? Era una invitación, una advertencia,
¿Una promesa? Cada letra parecía tener un eco propio en su mente. Cerró los ojos, dejó escapar un suspiro largo, y pensó que tal vez ese mensaje era menos un acertijo y más una respuesta a todo lo que había estado evitando. Guardó el papel con cuidado. Como quien guarda algo sagrado, se puso de pie y volvió caminando hacia su taxi. El sol ya estaba alto, bañando a Pozotlán con una luz que parecía burlarse de su desvelo. La gente seguía con su vida como si nada hubiera ocurrido, pero Tomás no era el mismo de hace una hora. Se sentó frente al volante, pero no giró la llave. Se permitió cerrar los ojos, solo por un instante, y en ese segundo un recuerdo regresó como un golpe suave. Margarita a su lado, cantando con él un bolero desafinado, riéndose de su falta de tono. Aquella fue la última vez que la escuchó reír sin reservas, y ahora esa memoria ardía y consolaba al mismo tiempo. Por costumbre abrió la guantera. Allí, entre papeles que ya ni recordaba haber guardado, encontró un sobre sin remitente. Se le heló la espalda. Lo tomó con cuidado, lo abrió despacio, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Dentro había una carta escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien. Las primeras palabras lo desarmaron. Amor mío, sé que no estabas cuando partí, pero no te culpo. Nunca lo haría. Siguió leyendo con los ojos nublados. Cada frase era como si Margarita le hablara desde un lugar más allá del tiempo. Te amé todos los días, incluso cuando no lo decías. Te vi luchar, te vi cansarte. Y aún así, nunca dejaste de intentar. Solo espero que un día te perdones, que no cargues mi ausencia como una condena. Que recuerdes que tuvimos momentos felices. Donde estoy no hay rencores, solo paz. Y tú también la mereces. Las manos de Tomás temblaban. No había duda, esa era su letra, su forma de escribir las R's, de terminar las frases. Una última línea lo remató: tú también mereces ser perdonado. Y fue como si algo en su interior cediera después de años de estar bloqueado. Las lágrimas comenzaron a caer sin que él pudiera detenerlas. Pero no era un llanto de rabia, ni de pérdida, era un llanto de liberación, como si por fin pudiera soltar un peso que le estaba aplastando el alma. Respiró hondo, miró hacia el frente y vio la plaza llena de vida, gente riendo, comprando, niños corriendo. Todo seguía igual, pero él estaba distinto. Sacó un pañuelo arrugado, se secó la cara y dejó escapar una risa entrecortada. «Ay, Margarita, si supieras lo que está pasando», murmuró. Dobló la carta con cuidado, la guardó junto a la nota de Jesús como si juntas formaran un mapa de algo que apenas estaba aprendiendo a entender. Ya no importaba cómo habían llegado a sus manos, lo único importante era que estaban allí, que eran reales. Encendió el taxi y se incorporó al tráfico lento. La ciudad parecía la misma, pero para él cada esquina se sentía diferente. Con una serenidad que no sentía hace años, tomó el teléfono y marcó un número que había evitado por demasiado tiempo. La línea sonó y entonces escuchó esa voz: «Bueno». El corazón le dio un vuelco. «Daniela, soy yo». Del otro lado hubo silencio, hasta que una voz quebrada respondió: «Papá». Tomás apretó el volante, tragó saliva. «Necesito verte, si tú quieres». Otra pausa. «Claro». Y después: «Sí, yo también». Esa breve respuesta fue suficiente para que él sintiera que el mundo se reordenaba. Jesús ya no estaba en el asiento trasero, pero Tomás podía sentirlo en el aire, como si lo acompañara en silencio. La carretera hacia Toluca se extendía frente a él como una promesa incierta. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que amenazaban con tormenta, y Tomás pensó que tal vez el clima era un espejo de su propio estado interno. Cada kilómetro era una mezcla de esperanza y miedo. Daniela era lo último que le quedaba de la vida que compartió con Margarita. Las palabras por teléfono habían sido pocas, pero suficientes para abrir una grieta en ese muro de silencio que habían construido entre ambos. «Yo también», había dicho ella, y eso bastaba para darle un motivo para seguir. Pero el miedo no se iba. ¿Y si ella no lo perdonaba? ¿Y si esa reunión era solo por compromiso? Recordó su última discusión, aquellas frases hirientes que lanzaron uno contra otro en el peor momento posible. La muerte de Margarita los había destrozado, y en vez de acercarse, cada uno se refugió en su propio dolor.
Tomás lo había cargado como una condena silenciosa desde entonces. Al llegar a la entrada de Toluca, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el parabrisas. Los limpiadores apenas daban abasto. Pero Tomás no pensaba detenerse. Recordó a Daniela de niña, cuando le decía que las gotas eran lágrimas del cielo. Quizás el cielo lloraba con ellos ahora. Encontró la dirección, estacionó frente a una reja blanca. Su corazón latía tan fuerte que parecía un tambor. Apagó el motor, salió del coche, se acercó a la puerta y tocó. Escuchó pasos. La puerta se abrió y ahí estaba Daniela. No era la niña que recordaba ni la joven que se fue llorando. Era una mujer fuerte, con la mirada de Margarita. «Hola», alcanzó a decir. Ella lo miró en silencio antes de responder, «Pensé que no vendrías». Él bajó la mirada, empapado por la lluvia. «Yo también lo pensé». Entonces, sin más palabras, ella abrió la puerta un poco más. «Pasa, te hice café». Entró despacio, como quien cruza un umbral invisible. El olor a café llenó el ambiente y algo en su interior comenzó a calmarse. Daniela lo observaba con atención, con una mezcla de distancia y ternura. «Te ves más viejo», comentó ella sin ironía. «Me siento más viejo», admitió Tomás. La lluvia afuera se volvió un murmullo, como si la ciudad les diera espacio. Daniela lo miró fijo. «¿Por qué nunca me buscaste?» La pregunta le cayó como una piedra en el estómago. Bajó la cabeza. «Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que me cerraras la puerta, de enfrentar lo que hice mal. Cuando tu mamá murió, me rompí por dentro y tú también. Pero en vez de unirnos, nos dejamos solos». Tomás respiró hondo, las palabras le quemaban en la garganta. «Solo que nunca supe cómo decírtelo», murmuró, su voz casi un suspiro. Daniela cerró los ojos con fuerza, y 2 lágrimas se deslizaron por sus mejillas, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para salir. «Yo no quería odiarte», confesó entrecortada, «pero lo hice. Me dolía pensar que yo tenía que cargar con todo, que tú, el que debía sostenerme, te convertiste en un fantasma». El pecho de Tomás se encogió como si algo invisible lo apretara. No intentó justificarse. «No tengo excusas, hija. Fui cobarde». Bajó la mirada, apretó los puños. «Me escondí en el trabajo, en el silencio, en el volante de este taxi que se convirtió en mi refugio. Creí que dejándote en paz te hacía un bien, pero en realidad solo me estaba escondiendo de ti y de mí mismo». Las lágrimas de Daniela se hicieron más intensas. Tapó el rostro con las manos, el llanto que había guardado por años salió de golpe. «Yo solo quería que me abrazaras, papá. Que me dijeras que íbamos a estar bien, que no me ibas a dejar sola». Tomás no lo pensó, se arrodilló frente a ella. No era un gesto elegante ni calculado, sino torpe, desesperado. Tenía los ojos rojos, la respiración temblorosa. «Perdóname. Perdóname por no haber sabido ser padre, por no sostenerte cuando más lo necesitabas, por desaparecer y dejarte con el peso de todo». Daniela levantó la cabeza, el rostro mojado de lágrimas, y lo miró directo a los ojos. «¿Sabes cuántas veces soñé con esto? Con que volvieras, con que dijeras que todavía me querías». Su voz se quebró. «Siempre te quise, papá. Solo que no sabía cómo mostrarlo sin que me doliera». Entonces se abrazaron. Al principio fue un abrazo rígido, como el de 2 personas que no saben si todavía se conocen. Pero poco a poco ese abrazo se fue ablandando, se volvió cálido, real, un refugio. Era el abrazo que ambos habían esperado durante años, el que había quedado pendiente la última vez que se vieron. No dijeron nada más durante un largo rato. Solo respiraban, sincronizados, como si en ese contacto pudieran reparar algo roto en los dos. El silencio lo rompió Daniela con voz más suave. «¿Te quedas a cenar?» Tomás dejó escapar una sonrisa. «Me quedo todo lo que me dejes quedarme». Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Hay sopa de fideo y pan dulce». Tomás soltó una pequeña risa. «Perfecto, no necesito más». Las lágrimas comenzaron a mezclarse con las risas, creando un momento extraño y hermoso. No era un final feliz de película,
Era un reencuentro real, imperfecto, pero genuino. No borraba el pasado, pero abría una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Esa noche, en la modesta casa, con la lluvia cayendo sobre el techo de lámina, padre e hija cenaron despacio, sin prisa, como si cada cucharada fuera un paso hacia la reconciliación. Todavía había mucho que decir, heridas que cerrar, pero el primer ladrillo del perdón ya estaba colocado. Cuando el cielo comenzó a aclararse, Tomás encendió el motor del taxi. Apenas había dormido, pero no le importaba. Por dentro sentía algo parecido a la paz. Había hablado con Daniela, había llorado y, por primera vez, había dejado de huir. Pero algo en él seguía inquieto. Desde que Jesús desapareció en Tepoztlán no lo había vuelto a ver, y sin embargo, su presencia era tan real como la respiración que salía de su pecho. Cada palabra que aquel hombre había dicho resonaba en su cabeza, como si fueran semillas que estaban empezando a germinar. Sin pensarlo mucho, decidió volver al lugar donde todo había comenzado. Tomó la autopista México-Querétaro, manteniendo el volante firme, sin música, sin distracciones. Miraba cada señal, cada curva, buscando cualquier indicio de que Jesús pudiera aparecer. Cuando llegó al mismo tramo donde lo había recogido aquella madrugada, redujo la velocidad, puso las luces intermitentes y se detuvo. Bajó del coche. El viento era seco, traía olor a pasto viejo y tierra. Caminó despacio por el borde del asfalto, recordando cada instante de aquella noche, cada frase que había cambiado su vida. Se agachó y tocó el suelo, como si esperara encontrar algún rastro. Nada. Solo silencio. Decidió seguir buscando. Condujo unos kilómetros más y paró en una gasolinera. Preguntó al joven que despachaba si había visto a un hombre de túnica blanca. El chico solo encogió los hombros, desinteresado. Fue a la tienda de conveniencia, nadie lo había visto. Más adelante se detuvo en un módulo de vigilancia. Explicó su historia con detalle al oficial de guardia, un hombre mayor de bigote espeso. Este lo escuchó en silencio y, cuando Tomás terminó, preguntó, ¿estaba descalzo? Tomás se quedó helado. Sí, usted lo vio. El oficial negó con la cabeza lentamente. No yo, pero varios conductores lo han descrito igual. Dicen que camina despacio, como si no le pesara el cuerpo. Y cuando alguien intenta seguirlo, desaparece. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué cree que sea? El oficial se encogió de hombros. ¿Un vagabundo, un loco, un iluminado o algo más? ¿Usted qué cree? Tomás no respondió. Solo asintió, agradeció y volvió al coche. Manejó en silencio, su mente enredada. Tal vez por primera vez en su vida entendía que no tenía que tener todas las respuestas, que algunas cosas llegaban no para explicarse sino para cambiarte. En el camino de regreso, miró a otros conductores, peatones, vendedores en la orilla de la carretera. Pensó que quizás ellos también llevaban sus propias cargas, sus culpas, sus dolores invisibles. Y sintió algo nuevo, el impulso de hacer algo con lo que había recibido. No podía quedarse solo con el recuerdo, tenía que transformarlo en acción. Antes de volver a casa, tomó un desvío, guiado solo por su instinto. Llegó a Tlalnepantla, donde recordaba un hospital administrado por religiosas, un lugar que daba refugio a quienes no tenían a dónde ir. Tal vez ahí encontraría una pista. Entró. El olor a desinfectante y a sopa recién servida lo envolvió. No era un lugar frío, tenía algo de hogar. En los pasillos colgaban frases de esperanza y retratos de santos. Una mujer de hábito gris y sonrisa serena se le acercó. ¿En qué puedo ayudarle, hijo? Tomás respiró hondo. Busco información sobre un hombre, no sé su nombre, solo sé que iba descalzo, vestía de blanco y tenía una paz en la voz que no he vuelto a escuchar. Lo vi hace poco en la carretera. No sé si alguien aquí lo ha visto. La monja lo observó con una calma extraña, como si intentara descifrar algo en su rostro. Después de unos segundos, inclinó la cabeza levemente, como quien recuerda un detalle importante que había quedado enterrado en su memoria. Sí, lo hemos visto, dijo con una voz suave, pero cargada de certeza. El corazón de Tomás se agitó de golpe, como si hubiese recibido una noticia imposible de procesar. ¿Cuándo? ¿Dónde? Preguntó casi sin respirar.
Aquí mismo, no hace mucho, respondió ella. Fue hace unas semanas. Entró solo, sin pedir permiso a nadie. Caminó directo hasta la sala donde están los enfermos más delicados. Habló con varios de ellos, les sostuvo las manos, se inclinó para decirles algo que solo ellos podían comprender. Parecía que cada palabra les devolvía algo que habían perdido: paz, consuelo, fuerza. Tomás sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un relámpago. ¿Y qué ocurrió después? Logró preguntar. Se fue tal como llegó, dijo la monja. Sin ruido, sin que nadie lo notara salir. Pero desde ese día, algo en el ambiente de este lugar cambió. Los pacientes comenzaron a mostrarse más tranquilos. Incluso aquellos que estaban en sus últimas horas dejaron de tener miedo. Es como si él hubiera dejado algo invisible aquí, algo que no se puede tocar, pero que se siente. Tomás permaneció en silencio, con la garganta cerrada. Recordó las palabras de una anciana que falleció poco después de aquel encuentro. Sin que nadie le preguntara nada, ella había dicho: «Hoy me visitó Jesús, el verdadero». Tomás bajó la mirada, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. La monja continuó. No intentamos seguirlo ni preguntarle más cosas. En el fondo sabíamos que no debíamos hacerlo. Él no vino a quedarse, vino a recordarnos que no estamos solos, que hay algo más allá de estas paredes. Tomás asintió, agradecido, con las emociones al borde de desbordarse. Salió del hospital despacio, con pasos pesados, como si el aire hubiera adquirido más densidad. Afuera, el cielo parecía abrirse paso entre las nubes. Una luz tenue, casi dorada, bañaba los techos de las casas como si fuera una caricia silenciosa. No tenía pruebas, no había certezas. Pero lo que sí tenía era mucho más valioso: la profunda convicción de que aquel hombre había transformado vidas, incluida la suya, y que de alguna forma seguía haciéndolo. Regresó al taxi, miró su propio reflejo en el retrovisor y se vio distinto, más humano, como si algo dentro de él hubiera despertado. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Abrió la guantera, sacó la carta de Margarita y la nota que había encontrado aquella noche. Las leyó de nuevo, con calma, saboreando cada palabra. Luego las dobló con cuidado y las guardó en el bolsillo de su camisa, como quien guarda un tesoro. En ese momento supo que ya no bastaba con buscar respuestas, había llegado el momento de actuar. Los días pasaron y Tomás volvió a su rutina como taxista, pero su forma de recorrer la ciudad ya no era la misma. Algo en él había cambiado para siempre. Sus gestos eran más lentos, más atentos. Paraba en los semáforos sin prisa, respondía a los pasajeros con amabilidad, incluso a aquellos que llegaban irritados o cansados. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: el cansancio en la mirada de un pasajero, la tristeza en los hombros de otro. Una tarde subió al taxi un hombre mayor, delgado, apoyado en un bastón, con el rostro cansado. Apenas murmuró la dirección a la que quería ir. Durante el trayecto, Tomás lo observó por el retrovisor y notó que tenía los ojos húmedos, como quien carga una despedida reciente o va camino a una. No hizo preguntas, simplemente puso una melodía instrumental suave en la radio. Cuando llegaron, el hombre dijo en voz baja: «Gracias. Hacía mucho que no viajaba en silencio sin sentirme solo». Otra noche, una joven subió con una maleta rota y los ojos hinchados de tanto llorar. Le pidió que la llevara a la terminal de autobuses. Tomás no dijo nada, pero le ofreció un pañuelo y una botella de agua. Al llegar, ella lo miró y dijo: «Usted es el primer hombre en meses que me trata con respeto». Aquellas pequeñas escenas comenzaron a repetirse. Su taxi ya no era solo un vehículo, se estaba convirtiendo en un pequeño refugio, un espacio de escucha, un lugar donde las personas podían sentirse vistas y comprendidas, aunque fuera por unos minutos. Tomás no era psicólogo ni quería ser un salvador, pero comprendió que su presencia era suficiente. Cada noche, antes de comenzar su jornada, colocaba la carta y la nota bajo el asiento del copiloto. No lo hacía como quien lleva amuletos, sino como quien lleva un recordatorio de cuál es su verdadera dirección en la vida. Con el tiempo, empezó a acercarse a otros taxistas en las bases. Ya no evitaba las conversaciones ni las quejas, al contrario, escuchaba y compartía. Si podía, ayudaba. Un día, uno de ellos,
apodado el Flaco, le dijo en tono casi de broma. Pensé que estabas perdiendo la cabeza, pero ahora creo que simplemente estás más despierto que nosotros. Tomás soltó una risa breve. Le gustaba esa idea, estar despierto. Aunque nunca volvió a ver a aquel hombre misterioso, sentía su presencia en las pequeñas cosas, en la calma que lo envolvía cuando alguien le cedía el paso, en la sonrisa de un niño que lo saludaba desde la banqueta, en el simple hecho de respirar sin sentir el peso en el pecho. Además, comenzó a escribir. No era un experto en palabras, pero cada noche anotaba en un cuaderno lo que había vivido durante el día, los pensamientos que lo visitaban, incluso escribía cartas, a Margarita, a su hija y algunas a Jesús. No importaba que no tuvieran destinatario, lo importante era dejarla salir. Un martes llevó a una señora humilde hasta un hospital en Tacuba. Ella no dijo nada durante el trayecto, pero al bajarse se giró hacia él y dijo: «Usted me hizo sentir segura. Eso no tiene precio». Tomás la miró entrar al hospital y luego volvió a verse en el retrovisor. Se vio distinto, firme, lleno de vida, como alguien que había encontrado su camino sin haberlo buscado. Ese día comprendió algo crucial. Aquel hombre no había venido a darle todas las respuestas, sino a hacerle preguntas. Preguntas que lo obligaron a mirarse por dentro, a perdonar, a reconciliarse consigo mismo y con el mundo. El resto lo había hecho él, paso a paso, pasajero tras pasajero. Ahora cada cliente que subía a su taxi se convertía en una oportunidad, no para salvar a nadie, sino para acompañarlos, para sembrar algo pequeño en ese breve viaje compartido. Tomás había encontrado su nueva ruta, y esta vez no pensaba perderse. Era de noche. El reloj del tablero marcaba las 11:11. Estaba estacionado en una calle tranquila de la colonia Portales, esperando el siguiente pasajero. Había pasado más de un mes desde aquella madrugada en la autopista, desde el encuentro en Tepoztlán, desde la carta, y sin embargo, todavía había algo que lo mantenía despierto. ¿Quién era realmente ese hombre? Había escuchado todo tipo de teorías. Algunos compañeros decían que era un santo que había regresado a la tierra, otros lo llamaban un iluminado, y unos pocos aseguraban que todo había sido producto de su imaginación, del cansancio, del remordimiento acumulado. Pero Tomás sentía en lo más hondo de su ser que no estaba perdiendo la razón. Cada encuentro, cada palabra, cada mirada que había recibido no cabía en explicaciones racionales. Todo eso lo había tocado, escuchado y sentido de una manera que ningún argumento lógico podía abarcar. Encendió el motor para que el taxi mantuviera el calor, mientras por la radio sonaba una melodía antigua, de esas que Margarita solía cantar entre risas y recuerdos compartidos. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la música lo llevara a otra época. Los acordes lo transportaron a paseos en familia bajo la luz cálida del atardecer, a las carcajadas de su hija jugando en el patio, a noches interminables acompañadas de cerveza y boleros, momentos sencillos que habían quedado guardados en su memoria hasta que aquel hombre misterioso los había despertado. Jesús no solo le había devuelto un sentido, sino también la capacidad de recordar sin dolor, de mirar el pasado sin rencor y de proyectarse hacia el futuro sin miedo. Aun así, una pequeña duda lo rondaba, como un susurro en la brisa. «¿Fuiste tú?», murmuró, dirigiendo su mirada al cielo a través del parabrisas. Un golpe suave en el cristal lo hizo girar. Allí estaba el pasajero, un joven con mochila, rostro cansado, ojos tristes que parecían cargar más de lo que podían soportar. Tomás le sonrió con suavidad. El muchacho subió y, con voz apagada, dijo la dirección: «Hospital General». «Todo bien, mi mamá está en urgencias. No sé si llegará a mañana». Tomás asintió, sin decir palabra. Durante el trayecto, lo observó por el retrovisor. Lo vio respirar con dificultad, y en ese reflejo también encontró su propio rostro, años atrás, cuando recibió la llamada sobre Margarita. La misma espera, la misma incertidumbre. Al llegar, el joven quiso pagar, pero Tomás levantó la mano y dijo: «Hoy no. Solo entra y acompáñala». El muchacho lo miró, sorprendido. «¿Por qué hace esto?», preguntó con los ojos. Tomás le sonrió y le respondió sin palabras: «Alguien una vez me enseñó que a veces solo estar presente es suficiente». El joven asintió silencioso, descendió y antes de cruzar las puertas de emergencia, susurró: «Gracias, de verdad».
Tomás cerró los ojos y por primera vez sintió que la respuesta que había buscado durante semanas llegaba sin necesidad de palabras. No importaba comprobar si Jesús era realmente el Jesús, lo que valía era lo que había hecho con todo lo que había vivido, cómo había permitido que cada experiencia transformara su manera de estar en el mundo. Una certeza suave, casi como un abrazo, lo envolvió. Entendió que la fe no siempre consistía en creer sin ver. A veces se trataba de vivir como si ya hubieras visto suficiente para actuar con compasión. Sacó su cuaderno y escribió en una página en blanco: si fue él, entonces el verdadero milagro fue haberme escuchado. Y si no fue, entonces el milagro fue haber cambiado igual. Cerró el cuaderno, volvió al volante y arrancó. La noche era fresca, las calles estaban silenciosas, y aún así, Tomás sentía que alguien lo acompañaba, invisible pero presente, y eso le bastaba. La ciudad comenzó a despertar, luces intermitentes y bocinas ansiosas llenaban las avenidas. Tomás estacionó en una calle tranquila de Iztapalapa, apagó el motor y cerró los ojos. No tenía prisa, porque había aprendido a respetar el tiempo, a dejar que todo respirara a su propio ritmo. Frente a él, una panadería abría sus puertas, y el aroma de conchas recién horneadas se mezclaba con el canto de pájaros escondidos entre los cables. Todo era simple, todo era perfecto. Había regresado al barrio donde todo había comenzado. Mismo asfalto gastado, mismas fachadas, pero él ya no era el mismo hombre. No era el mecánico frustrado, ni el padre ausente, ni el viudo silencioso. Era alguien reconstruido desde dentro, formado por palabras, silencios y segundas oportunidades. Miró el asiento trasero vacío, pero no se sintió solo. «Gracias», susurró, no a nadie visible, sino desde lo más profundo de su corazón. Encendió su libreta. Hoy quería escribir algo distinto. Jesús se subió a mi taxi. Caminaba descalzo, pero con pasos firmes. No sé si era él o alguien enviado. No sé si vino del cielo o de una esquina cualquiera, pero cambió mi vida. No habló de religión, habló de dolor, de errores, de esperanza. Me enseñó que no basta con manejar, hay que entender a quién llevas y por qué. Cerró la libreta y se acomodó en el asiento. No tenía todas las respuestas, pero tenía paz. Mientras siguiera al volante, seguiría sembrando lo que él había sembrado en su interior. Entonces, un golpe suave en la ventanilla lo hizo mirar. Era una mujer con bolsas de mandado, sonrisa tímida. «Está libre», le dijo Tomás, y ella subió, dando la dirección. Arrancó el taxi, y otra historia comenzó. Así es como Tomás camina hoy, sin túnicas, sin milagros espectaculares, pero con el corazón dispuesto, listo para escuchar, acompañar y sembrar una conversación a la vez. Y mientras avanza entre avenidas, semáforos y voces, sabe que aquel pasajero aún lo acompaña, no con palabras, sino en cada gesto, en cada decisión, en cada silencio lleno de presencia. Algunos encuentros no son casuales. Algunos encuentros despiertan, y una vez que eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez sentiste que alguien apareció en tu vida justo cuando más lo necesitabas, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que lo más profundo no siempre se grita, a veces solo se susurra desde el asiento trasero de un taxi. Y si quieres seguir conmovido, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Te aseguro que también transformará tu día. Nos vemos en la próxima historia.